terminó de hacer que tomara la decisión de emigrar. ¿En qué año comenzó posgrado? Yo empecé en el 2012. El doctor es mayor que nosotros. No tanto. Recién que dejes la cédula. Sí. Si un niño no come, hay que obligarlo para que coma y no se desnutra. Realmente no tienen por qué obligar al niño a comer. Me hace recordar un niñito que tenemos por ahí de 8 años. Ay, sí. Con la banana, con el cambur que no le gusta. Que no le gusta. No. Pero ahí sí lo está probando. Ay, sí lo está Bajo probando. amenaza. Pero bajo amenaza. ¿Las vacunas pueden causar autismo en los niños? Ese es otro. Y la respuesta es la pregunta frecuente. ¿Debo darle agua tomando teta? No. ¿Por qué? Porque se supone que la leche materna tiene los requerimientos y aparte es 90% agua. Los papás que trabajan todo el día, llegan a las 12 de la noche a la casa, ese niño tú no le puedes pedir que tenga un horario de 9 de la noche. Imposible. ¿O qué tanto daño le puede hacer darle bebidas de té a un bebé de 5 meses? Realmente eso debería ser una palabra así grande y que se los digo a todas las mamás cuando iniciamos alimentación complementaria. El agua es sola. Como una anécdota, yo he tenido pacientes que por tecitos de manzanilla han terminado en unidad de terapia intensiva, justamente por ilios y patologías gastrointestinales, solamente por tecitos. ¿A qué edad deben dejar los niños el pañal? Importantísimo. ¿Cómo evitar resfriados frecuentes en niños pequeños? Si yo estuviera un medicamento que les quitara los resfriados, sería el mejor médico y realmente no es así. Y por ahí aprovecho para hablar de que no existe vitamina que haga que tu bebé no se te enferme. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, el espacio donde hablamos de salud de una forma diferente. Cada semana entrevistamos a médicos especialistas e influencers, quienes comparten sus conocimientos y experiencias para brindarte información valiosa para ti y tu familia. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es el doctor Oscar Bolívar, mi esposa la doctora Raúl Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. El día de hoy tenemos un pediatra. Sí, tenemos a un pediatra de la sede de Miraflores. Bienvenido, doctor Macías. Gracias, doctora. ¿Cómo Bienvenido, está? doc. Un gusto, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, todo bien. Gracias a Dios. Siempre la recomendación que damos es que relajado, esto es una conversación donde vamos a llevar información de valor a todos nuestros seguidores, a todos nuestros pacientes. Perfecto. Sí. Siempre iniciamos con el segmento conociendo al invitado. Queremos conocer al doctor Alfonso Macías, de qué parte de Venezuela, sus inicios, tanto de Venezuela y sus inicios aquí en Perú. Perfecto. Bueno, como ya saben, mi nombre es Alfonso Macías. Soy graduado como médico de la Universidad de Carabobo, egresado en el 2011. Posteriormente hice pediatría en la UCB. Soy egresado del Hospital de Niños de Caracas. Asesor de lactancia materna de igual manera del Hospital de Niños de JM de Los Ríos. Y bueno, ya desde 2018 estamos por acá ejerciendo justamente desde fechas de la pandemia del 2020, trabajando más que todo en área privada, pero siempre enfocándonos más hacia la parte de pediatría y puericultura. Okay. ¿Y en Venezuela, doctora? En Venezuela ejercí en el Hospital JM de Los Ríos. Y luego en Valencia, en varias clínicas privadas de Valencia, realmente las principales 3 clínicas de Valencia, y en consulta privada. Okay. Y esos inicios aquí en Perú, me imagino que él llegó por todo lo que conocemos, por todas las circunstancias. Por toda la misma situación que nos tocó emigrar. Bueno, diferentes motivos que hicieron, y sobre todo el posgrado, ver ese cambio de inicio de R1 a R3, verlos, o sea, lo que podíamos hacer en un principio a lo que ya no podíamos hacer de R3. Creo que terminó de hacer que tomara la decisión de emigrar. ¿En qué año comenzó posgrado? Yo empecé en el 2012. 2012. Claro, 2012. El doctor es mayor que nosotros. No tanto. Recién que dejes la cédula. Sí. Doctor, es un tema importante lo que mencionó ahorita, lo de la asesoría en la lactancia materna. Vamos a desarrollar ese tema más adelante. Correcto. Pero ¿por qué decidió ese? Realmente es parte tema de nuestra formación. O sea, al formarnos como pediatra, dentro de nuestra formación, que no solamente veíamos pediatría, sino también puericultura, veíamos un área de asesoría de lactancia materna y pasábamos durante unos meses justamente para salir certificados como asesores de lactancia materna. Qué bueno. Era como que fundamental. O sea, si vas a ser pediatra, pues también vamos a darte el plus de que seas asesor de lactancia materna. Qué bueno. Doctor, ¿y esos inicios aquí en Perú, cómo fueron? En pandemia. Vamos a decir que entre sí y no, ¿ok? Porque la pandemia llevaba todo el contexto hospitalario que llevó el aislamiento, pero en pediatría
vamos a decir que hubo mayor atención primaria porque teníamos muchos servicios que estaban cerrados. No se estaban presentando las consultas externas y era fundamental que brindáramos una atención de prevención. Por una parte, obviamente teníamos el trasfondo de COVID, que si bien estaba más hacia la parte de adultos y no tanto a la parte pediátrica, teníamos también ese trasfondo donde los niños necesitaban una atención primaria y se la podíamos brindar desde el punto de vista, pero ya a sistema privado como tal. Exacto. ¿Cuándo escuchó por primera vez Bolívar Médico? Bolívar Médico hace como unos 2 años. 2 años. 2 años más o menos. Como un año antes de comenzar a trabajar con nosotros. Claro, exactamente. Qué como un bien. año antes de empezar. Sí. Bueno, damos por concluido este primer segmento. Vamos con el segmento de mitos. Ya. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, ¿qué más? Y darle a la campanita para que te recuerde. Ya saben, continuamos. Doctor, vamos a hacer un pequeño juego. Ok. Si es una verdad médica o es un invento absurdo o un mito. Correcto. Iniciamos con el primero. Perfecto. Ok. Si un niño no come, hay que obligarlo para que coma y no se desnutra. Esa es una gran mentira. Realmente no tienen por qué obligar al niño a comer. Quizás es una de las preguntas más frecuentes cuando damos alimentación. ¿Por qué? Porque si tú lo obligas, lo que vas a lograr es totalmente lo contrario, que el niño te rechace más o rechace el alimento. ¿Qué recomendamos en estos casos? Ser insistente. Es, por ejemplo, si estamos empezando un alimento, repetirlo, no de manera sucesiva, sino esperar un cierto tiempo y cambiar el alimento. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que le estás dando camote al niño y el niño no te recibe el camote. Se lo sustituyes por otro alimento, zanahoria, y 2 o 3 días posterior vuelves a insistir con el camote. No te lo recibió, lo volvemos a retirar, pero a los días volvemos a ofrecer. Hay que tener en cuenta que también hay que trabajar con la consistencia o la forma como le estás ofreciendo el alimento, porque muchas veces esto influye. Ahora, va a llegar un punto donde el niño sencillamente te va a recibir una pequeña cantidad y ya tú después le vas a seguir ofreciendo y te va a recibir más cantidad. ¿Cuál sería el error? Que tú lo obligues a que te consuma 5 cucharadas de ese alimento que él te está rechazando. No, más bien como que ten paciencia, ofrécelo, pero no lo obligues. Sí vas a insistir, pero vas a insistir de otra manera que no llega a la obligación. Okay, Qué bueno. Eso me gusta. Me hace recordar un niñito que tenemos por ahí de 8 años Ay, sí. con la banana, con el cambur que no le gusta. Que no le gusta. No. Pero ahí sí lo está probando. Ahí sí lo está No, probando. amenaza. Pero bajo amenaza. Y no le gustan otras formas. Claro, se la damos con la panqueca, pero sin que él sepa, que era lo que estábamos hablando ahorita. Panqueca de Hall, panqueca de hombre araña, de todo. Porque Claro. se las damos sin que se dé cuenta. Ok, excelente. Ya salimos raspados. Ya, no, ya. Nos jalaron. No, y no hablamos de Oscar Jr., que es peor. Vamos a continuar con el siguiente mito mejor. Sí, ok. Los niños deben tomar suplementos de vitamina todos los días para crecer sanos. No. Y ese es otro mito súper frecuente. ¿Qué ocurre? Una suplementación vitamínica tiene que haber una indicación para que el niño la reciba. ¿Necesita un niño sano, que come bien, recibir una vitamina para crecer? No. ¿Por qué? Porque se supone que tú le estás dando alimentos que tienen todos los nutrientes necesarios y las vitaminas suficientes para tus requerimientos en el cuerpo. Ahora, si el niño tiene una patología, una condición, tiene una desnutrición, tiene algún factor donde sí hay una necesidad de suplementarlo, ese niño sí debe recibirlo. Pero eso claramente lo evaluamos en la consulta, dependiendo del contexto del paciente. Ok. Siguiente mito. Un mito muy frecuente. ¿Las vacunas pueden causar autismo en los niños? Ese es otro y la respuesta es no. Ya está comprobado, incluso hay múltiples estudios a lo largo del tiempo donde se ha demostrado que las vacunas no tienen una asociación directa con generar autismo o que el niño tenga algún tipo de trastorno, en este caso TEA, asociado a vacunación. No, realmente no hay ninguna asociación. Ok. Vamos con el último mito. Sobre lactancia materna. Ay, qué bueno. Sí. ¿La leche materna es suficiente para el bebé hasta los 6 meses de vida? Eso sí es verdad. Realmente la alimentación desde que nace hasta los 6 meses debe ser solamente leche materna. Si por alguna situación o condición no puede recibir leche materna, pues usamos los sucedáneos de la leche materna. Ahora, adicional a la leche materna no es necesario darle nada al bebé, sobre todo el más común, que es darle agua, o la pregunta frecuente: ¿debo darle agua tomando teta? No,
¿Por qué? Porque se supone que la leche materna tiene los requerimientos y aparte es 90% agua. Por ende, no, es solamente con la leche materna es más que suficiente para que cumplas los requerimientos que tu bebé necesita hasta que cumpla los 6 meses e iniciemos la alimentación complementaria. Porque a partir de los 6 sí necesitamos un aporte de alimentos adicionales a la leche materna. Excelente. Bueno, damos por concluido este segmento de mitos, estuvo buenísimo. Sí, ya yo salí raspada en las primeras 2. Ambos. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a entrar a temas sobre asesoría de lactancia materna, que es súper importante. Sí. Y bueno, otros temas más inherentes a pediatría. Continuamos. Iniciamos este tercer segmento, el segmento de preguntas. Recordemos que en cada episodio dejamos una cajita de preguntas en nuestra página de Instagram, en @BolivarMedic. Y allí dejan las preguntas y esas son las preguntas que vamos a realizar. Así es. Hicieron bastantes preguntas. Esta primera pregunta la hizo una embarazadita. Sí. ¿Por qué es importante como premamá, o sea, embarazada, ir a la consulta pediátrica antes de que nazca mi bebé? Súper buena esa pregunta. Sí, realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque no se conoce o realmente no se le toma mucho en cuenta que existen dos tipos de consultas. La consulta prenatal, que es aquella que se hace con la embarazada, y la consulta propiamente del bebé, ¿ok? Ahora, ¿qué evaluamos en una consulta prenatal o qué vemos en una consulta prenatal? Primero, obviamente ver que el bebé esté creciendo de manera normal, que no haya ningún problema con el bebé, pero también es una consulta educativa. ¿Educativa a quién? A la mamá. ¿Qué buscamos con esto? Que cuando tengas a tu bebé o tengas al bebé ahí en ese momento, y sobre todo si eres mamá primeriza, sepas qué vas a hacer con el bebé. ¿Qué alimento le tienes que dar? En este caso la lactancia materna. Saber cuál es la técnica o cómo debes darle la lactancia materna. Saber también los primeros cuidados de tu bebé, que son súper importantes. ¿Cuándo lo debo bañar? ¿Debo bañarlo? ¿Cómo debo limpiarle el cordón? ¿Qué tipo de ropa debo colocarle a mi bebé? Temperaturas normales, cómo debo medir una temperatura. Son cosas que a veces parecen simples y sencillas y que en nuestra cultura diríamos eso te lo enseña tu abuela, te lo enseña tu mamá, pero muchas veces cuando estás en el momento y lo vemos, mamás primerizas que están en el momento no saben porque es su primera experiencia, es tu primer bebé. Y obviamente la idea de la consulta prenatal es ayudarte, es enseñarte un poco y ya después que el bebé está, profundizar y perfeccionar lo que estamos haciendo en la consulta prenatal. También es importante recordar que no es igual un bebé que viene sanito a un bebé que tenga alguna condición en el embarazo. Ese bebé va a tener ciertos factores al momento de ya haber nacido que debemos estar pendientes, que tenemos que hacerle seguimiento, que hay que hacerle control. Y ya al saberlo desde antes, pues nos permite tener un poco más de prevención, de detectar enfermedades a posterior. Y eso es sumamente importante porque muchas veces al bebé simplemente lo tomamos en cuenta cuando está enfermo, pero también debemos tomarlo en cuenta cuando está sano. Claro, su desarrollo. Incluso en pediatría se habla de la importancia de los 1000 días de nacido. Estos 1000 días de nacido, ¿desde qué momento comienzan? Desde que se ocurre la fecundación del óvulo. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 años de edad. Ve que no es desde que el niño tiene 0 días hasta los 2 años. No, es desde que ya se fecundó el óvulo. O sea que toda esa parte involucra la pediatría y es importante verla y atenderla. Sí, excelente. Esa parte es súper importante porque yo he tenido pacientes que ni siquiera saben que al bebé hay que colocar una cremita protectora. A veces me preguntan, doctora, ¿qué leche le doy? Porque por alguna razón las primerizas sabemos que la lactancia materna no es tan pronta como debería. Y a veces hay que ayudarle las primeras horas de vida con leche. Me llaman y me preguntan, doctora, ¿qué fórmula le doy? No sé, eso es con el pediatra. Entonces eso es importante que acudan porque tú como pediatra también le darías esa opción en caso de que suceda. Es que la idea es esa, la idea es que tú tengas, ¿cómo decirlo? Una preparación. O sea, es como que te vas a preparar a un evento que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces es como que tú vas al evento y te vistes, te arreglas o vas con una noción de algo. Eso mismo pasa cuando vas a tener a tu bebé. Tú tienes que llevar la noción de qué voy a hacer yo con mi bebé apenas nazca. ¿Por qué? Porque lo puedo bañar, eso no te lo dicen al momento de que te lo dan de alta o te lo sacas del hospital o lo sacaste de la clínica. Puede haber casos o un pequeño porcentaje que sí se debe realizar. Pero en la mayoría de los casos no es así.
Por ende, ¿cómo tú previenes eso? Puedes hacer una asesoría prenatal, porque no es una consulta, porque obviamente no estamos viendo al bebé, y la asesoría es directamente a las mamás, ¿ok? Para darle todas estas herramientas que puedas usar al momento de nacer tu bebé. Ok. Estamos grabando ahorita en mes de marzo y cabe acotar que vamos a realizar un taller, vamos a realizar una actividad bastante bonita para todas esas mamis embarazadas. Vamos a estar dejando por allí el link, la información para que se inscriban y asistan. ¿De qué se va a tratar más o menos Realmente esa actividad? Lo que queremos es eso, enfocarnos en esa parte preventiva, esas mujeres embarazadas que tengan información y herramientas y conocimiento para tener a tu bebé. Al momento de tener a tu bebé, pues no estés como que perdida, por decirlo así, o estés con algo como que esto es algo nuevo, no sé qué voy a hacer, sino que tengas una noción. No va a ser quizás una experiencia al 100%, ¿verdad? Porque tú, como le digo a las mamás primerizas, es tu primer bebé y él apenas acaba de nacer. O sea, es una experiencia de los dos, donde tanto tú estás aprendiendo como él está aprendiendo de ti. Por ende, tú tienes que esa relación irla avanzando, irla creciendo, ¿ok? Por ende, es importante que trabajemos ya desde antes que nazca tu bebé, para que ya tú tengas como que una reserva de experiencia y nazca tu bebé y pues ya sigas avanzando con él. Ok, excelente. Siguiente pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es normal que un bebé se despierte muchas veces en la noche? Eso va a depender de varios factores. Primero, la edad. Entre más pequeño es el bebé, más tiempo es la hora de sueño. ¿Por qué? Porque las horas de sueño van a ser mayores para el crecimiento. A medida el niño va creciendo, obviamente las horas de sueño van disminuyendo. Ahora, un niño grande, vamos a entrar en contexto de que sea un niño grande de 2 años o 3 años, que esté despertándose frecuentemente en la noche, hay que ver qué está pasando. ¿Por qué? Puede haber exposición a pantallas, que es una de las causas más frecuentes. Antes de dormir el niño lo colocamos a ver televisión, juega videojuegos, juega en la tablet, en el celular. Realmente está prohibido que el niño use algún tipo de pantalla antes de dormir. De igual manera, la cantidad de horas que utiliza al día. Ya se sabe que por lo menos máximo son 2 horas. Incluso actualmente se plantea que se llegue solamente a 1 hora de pantallas al día. Esta alta exposición que genera que el cerebro constantemente esté en actividad, hayan terrores nocturnos, haya actividad cerebral y por ende el niño no llega al sueño profundo, está constantemente haciendo despertares. Correcto, porque justamente en el sueño profundo, el sueño REM, es donde él va a hacer los picos de crecimiento. Por ende, si el niño está constantemente con sueños superficiales, está despierta. También influye la dieta, la alimentación, los horarios de alimentación, las actividades en la casa. Por ejemplo, unos papás que trabajan todo el día, llegan a las 12 de la noche a la casa, ese niño tú no le puedes pedir que tenga un horario de 9 de la noche. Imposible. ¿Por qué? Porque los papás duermen a las 12. Él se va a dormir a las 12 y va a despertar al día siguiente a las 10, 11 de la mañana. Y nosotros queremos darle desayuno a las 8 de la mañana. ¿Cómo le haces desayuno? Es un horario distinto, ¿ok? O sea, son múltiples los factores que pueden ocasionar que un niño se esté despertando frecuentemente. ¿Es normal? No. ¿Puede ser un trastorno del sueño? También, pero eso ya hay que evaluarlo en consulta, ver qué factores están pasando. O sea que si el niño se para a pedir tetero, claro, pero por ejemplo, si es por alimentación, el bebé se va a despertar 1 o 2 veces. Exacto. Alimenta y se duerme. No. Eso es normal. Eso es totalmente normal. Por supuesto, todo depende mucho. Ahí iríamos al contexto de un niño pequeño, un lactante. Okay. Ejemplo, un niño de 4 meses o 6 meses que despierta en la noche a comer 3, 4 veces. Eso es normal porque necesita alimentación. Incluso hay niños que a los 7, 8 meses todavía pueden despertarse frecuentemente, pero en promedio son 2 despertares nada más en la noche. Ya, está bien. ¿No te jalaron esta vez? No, ya me había asustado. Sin embargo, yo sabía que... No, pero ya cuando dijo que era por comida, no. Me pide su tete. Mamá, tete. ¿Tete o teta? Cualquiera de las dos. No, tete. Y sigue durmiendo. Ya, eso no molesta. Ahí esta pregunta es importante. ¿Cómo saber o qué tanto daño le puede hacer darle bebidas de té a un bebé de 5 meses? Totalmente dañino. ¿Cómo le aclaramos a esas mamás eso? A ver, realmente eso debería ser una palabra así grande y que se los digo a todas las mamás cuando iniciamos alimentación complementaria.
El agua es solamente agua. Nuestra segunda opción, y que no es recomendable, es agua de frutas. No es recomendable porque la fruta debe darse entera, el nutriente, para obtener todos los nutrientes que tiene propiamente la fruta. En el caso de los té, no está estudiado, tiene asociación con afectación intestinal y genera desde ilio metabólico a otra gran cantidad de patologías a nivel gastrointestinal. Por ende no se recomienda en niños, incluso se habla más o menos, por lo menos máximo después de los 2 años podemos hacer. Realmente debería dejarse incluso hasta por después de los 4 años de edad. Entonces, té antes de la edad, no, totalmente prohibido. Ni para el cólico, ni agua de anís, ni agua de anís estrellado, ni manzanilla, que son las más frecuentes. ¿Es manzanilla? No, ¿quién te dijo? El pediatra. No. ¿Cuál pediatra? No. Bueno, en realidad fue mi suegra. Yo las veo y como que convulsiono con ellas. Como una anécdota, yo he tenido pacientes que por tecitos de manzanilla han terminado en una unidad de terapia intensiva, justamente por ilios y patologías gastrointestinales, solamente por tecito. ¿Qué pasa con los té? Que a veces se da una dosis que no es, o sea, le dan 2 onzas, le das 3 onzas, le das 2-3 veces al día y no son cantidades cuantificadas, que tú no sabes qué tanto efecto va a hacer y en qué repercute en el niño. Por ende, lo ideal es no, evitarlo totalmente. Qué bueno. Eso hay que aclarárselo a las pacientes. ¿Qué hacer si mi hijo no quiere comer verduras? Ya lo explicaste. Exacto. Esa pregunta. Ya la explicamos. Exacto. Ya la explicamos. En la primera ya la explicamos. Vamos con la segunda. ¿A qué edad deben dejar los niños el pañal? Importantísimo. Eso va a depender mucho de la edad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada niño tiene un desarrollo de manera diferente. ¿Ok? No todos los desarrollos son iguales. Varía tanto de sexo femenino masculino como varía de acuerdo a las edades. ¿Ok? Entonces, en promedio, ¿ok? Nosotros esperamos 2-3 años para ir haciendo ya el control de esfínteres aproximado. Primero hace control de esfínter para orinar y posteriormente haría el control anal. ¿Ok? Entonces ya hay niños que desde el añito y medio tú puedes empezar la educación tranquilamente de empezar a retirar el pañal. Pero siempre les digo a la mamá, tu primer punto de partida, ¿cuál va a ser? Cuando él ya sepas que o mejor dicho, el bebé ya sepa que se hizo pipí o popó. En el momento que el bebé ya sabe que se hizo pipí o popó, tú puedes empezar el entrenamiento para dejar. O las señales que ellos se ponen, ¿no? Claro, pero es que él no te lo va a decir. Sí. ¿Qué va a hacer el bebé? La mamá es típico, te dice, doctor, cuando él va a hacer, él se esconde en la esquinita, me abaja la cara, no me quiere ver. Yo sé que él está haciendo. Pues esa es señal ya de que puedes empezar a hacer entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? Irle retirando poco a poco el pañal, ¿ok? A veces queremos quitarle el pañal inmediatamente y no es así. El desarrollo es muy variable. Hay niños de 1 año y 3 meses que fácilmente pueden empezar a controlar el esfínter. Y te lo digo porque lo he visto, niñas de 1 añito y 3 meses y ya ellos empiezan su control de esfínter. Pero hay otros niños que sí, ya 2 añitos y medio, 3 añitos, todavía no hemos dejado el pañal. Y sí es importante sobre todo la educación y el entrenamiento. O sea, empezar a hacer ese proceso de ir retirando el pañal. Porque muchas veces el niño va creciendo y nosotros no le quitamos el pañal. Ya se hace pipí, ya se popó, te avisa, pero no has tomado el tiempo para írselo quitando. Entonces, creo que es algo que sí es variable, depende de muchos factores, pero vamos a decir que en promedio 2-3 añitos ya. Ay, yo me siento orgullosísima, porque mi gordito empezó el colegio hace 2 meses, veía al hermano, ya dice pipí, no, po, y va y se sienta solito en la poseta. Tutú. Bueno. Tutú, no, tutú es la cosa, tutú. Y se agarra adelante o atrás, depende de la que sea. Es que entonces lo sentamos y hace. Un factor súper importante cuando el niño empieza a socializar con otros niños de la edad. Empieza ese, no vamos a decirlo comparación, sino sencillamente que ellos se relacionan con los otros niños y comienzan a ver, él usa pañal, yo no uso pañal. Exacto. Entonces, si ya tú estás controlando esfínteres, tú empiezas a retener y obviamente a generar voy a dejar el pañal también. Entonces eso sí tiene mucha influencia, ¿ok? Sí. También hay nidos, hay centros, jardines o guarderías que también te ayudan un poco a que puedas hacer el entrenamiento para ir retirándole los pañales. Sí.
¿Cómo evitar resfriado frecuente en niños pequeños? ¿Cómo evitar resfriado frecuente? Yo voy a decir como una anécdota que le digo a las mamás. Si yo estuviera un medicamento que les quitara los resfriados, sería el mejor médico, y realmente no es así. ¿Por qué? Porque no existe ningún medicamento o algo que haga que tu bebé no se te enferme. Y por ahí aprovecho para hablar de que no existe vitamina que haga que tu bebé no se te enferme. Esto es importante porque realmente cómo evitas tú que tu niño no se te enferme es previniendo, haciendo prevención, evitando factores que puedan conllevar a que tu bebé se enferme. Ejemplo, si en casa alguien fuma, si en casa están enfermos, ¿ok? Si tu bebé está en un entorno donde otras personas están enfermos, se va a enfermar. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores. Sí. Es igual, no es igual la humedad si tú vives en un distrito seco a un distrito cerca de la playa. Claro. Tienes una humedad diferente. Por ende hay como mayor una predisposición a la parte respiratoria. ¿Ok? También dependen los factores genéticos, si eres asmático, o sea, varios factores. Y todo este tema de prevención lo que hace es disminuir más, no evita. Correcto, no lo va a evitar, pero es que tampoco, o sea, ¿quién no se enferma? Esa realmente es la pregunta. Y en los niños también debemos tener en cuenta que los niños se enferman, tienen que enfermarse, porque eso es parte de la respuesta de nuestro sistema inmunológico. El caso típico es cuando empezamos el colegio, empezamos el preescolar, ¿ok? Va a haber un tiempo donde el niño constantemente va a estar enfermándose. ¿Por qué? Porque lo estás exponiendo a otros niños, a otros virus, a otros gérmenes, y constantemente el niño se enferma. Pasan los meses y tú empiezas a ver que el niño ya se empieza a enfermar menos. ¿Por qué? Porque has creado inmunidad, ¿ok? Y tu cuerpo se ha adaptado. Ahora, ese tiempo de enfermedad frecuente también es variable. No es normal que tu bebé cada 15 días o cada semana se esté enfermando. Ojo con eso, porque obviamente hay que ver si está pasando algo más. Pero por lo menos en cada 2 meses, un promedio de incluso hasta mensual, se tienden a enfermar justamente por el entorno. Es lo más frecuente. Vamos con la última pregunta. ¿Cuándo es el momento adecuado para llevar a un niño al pediatra luego que nace? Bueno, así como el control prenatal, esta quizás es la pregunta más frecuente y la que más se olvida. ¿Por qué? Porque el primer control del recién nacido debería ser a los 7 días de nacido. ¿Y por qué? Porque eso tiene una respuesta. No es porque a nosotros nos dio la gana, vino alguien y dijo que el pediatra a los 7 días tenía que ver al bebé. No, la respuesta es que la primera semana de vida el bebé baja de peso. Hay una pérdida de peso que es importante y es producto obviamente del nacimiento de ciertos factores, y a partir del 7º día el bebé empieza ya a tener ganancia de peso. Entonces nosotros podemos ya comparar cómo estaba ese bebé al momento de nacer, al momento de ver cómo va la ganancia de peso. Después de los 7 días es ideal que nos veamos a los 15 días, una semana después, para justamente ver que la ganancia de peso vaya bien. Y después de ahí pasa sus controles quincenales y posteriormente mensuales. Pero el primer control es a los 7 días. Ojo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a tu bebé antes de los 7 días. ¿Por qué? Porque lo viste amarillo, porque sientes que está congestionado, porque sientes que algo no está bien o presenta un signo de alarma. Como también te lo puedo ver después de los 7 días. Tampoco está mal, ¿ok? Que no tiene que ser a juro. Pero la primera consulta sí debe ser a los 7 días. Ay, qué bueno. Me encantó. Me encantó. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, lo dejan en los comentarios, que el doctor se compromete a responder. Sí. Y a responder. Y bueno, damos por concluido este tercer segmento de bastante información. Sí. Una cátedra de pediatría, de asesoría, y excelente. Vamos con nuestro segmento favorito, sí. ¿No? Nuestro último segmento. Iniciamos este último segmento con el doctor Alfonso Macías. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, ¿qué más? Darle a la campanita para que te recuerde. Igual seguirnos en todas nuestras redes sociales como @BolivarMedic, tanto en Facebook, TikTok e Instagram. Doctor, tenemos un obsequio de nuestros amigos de Prengo, para que los sigan en sus redes sociales como @Prengo. Y bueno, queremos que lo abra. Gracias. Es una pequeña sorpresa. Vamos a ver. Ahí vamos. Cuidado, ayuda. Uy.
Sí, se parece Wow, bastante, que es lo sí, peor. mira, qué bonito. Sí, está muy hermoso, Muéstreselo gracias. a Muéstreselo a sus su cámara. seguidores. Sí. Ah, qué Excelente, chévere. gracias, doctores, Sí. gracias. Me gusta. Sí, de nuestros amigos de Prengo y bueno, un recuerdo de este episodio. Gracias, gracias. Y bueno, doctor, agradecido en primer lugar por formar parte de nuestra familia. Sabemos de su conocimiento, de su experiencia, de su calidad como médico. Y para nosotros es un placer que forme parte de nuestra familia Bolívar Medic y que sea mucho tiempo que sigamos trabajando juntos. Gracias. Igualmente, doctores, de verdad, agradecido con la oportunidad y nada, agradecido por la invitación a este podcast. Sí, y bueno, y este es el primero de muchos. Correcto. Ya después venimos a hablar de temas de patología, concentrarnos en temas tan interesantes y que muchas veces no hay información. Genial. Sí. Y bueno, damos por concluido este segmento, este segmento no, este episodio. Así es. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Listo. ¿Ya? 3, 2, 1. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud otra vez. Repito. 2, 1. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. 2, 1. Iniciamos este segundo segmento, el segmento sobre mitos, que tanto... No esperaba esto, ¿y ustedes?